de la democracia, enemigos de Bolivia, les declaramos la guerra y a partir de ahora se van a masificar las movilizaciones en todo el país. Estamos pidiendo a los marchistas que iniciaron su marcha desde Conani a los de Chulumani que estén lo más antes posible acá en La Paz para que iniciemos las medidas de presión. Vamos a hacer huelgas de hambre, bloqueos, se va a masificar todas las medidas de presión porque aquí hay un candidato chuto que se llama Evo Morales que ha sido avalado por estos delincuentes del Tribunal Supremo Electoral y eso no lo vamos a permitir. La resistencia va a continuar y vamos a hacer una convulsión social en Bolivia. ¿Se van a quedar ustedes toda la noche en puertas del Tribunal Supremo Vamos a Electoral? seguir en vigilia permanente, nos vamos a quedar hasta mañana aquí en las puertas del Tribunal Supremo Electoral. Nadie nos va a sacar y estamos esperando a los marchistas. Hacemos un llamado al pueblo boliviano a salir a las calles desde ahora, porque no podemos permitir que un dictador nos gobierne. Este dictador se tiene que ir a su casa porque no está respetando el voto ciudadano. Y estos vocales no son notables, estos vocales son otros delincuentes de la democracia que nos están llevando a vivir en una dictadura. Las movilizaciones van a continuar y vamos a seguir acá en vigilia toda la noche. La resolución que habilita Evo Morales ya se ha emitido. ¿Cree que ustedes con esta movilización de alguna manera se pueda inhabilitar a ellos, se pueda cambiar esta decisión? Vamos a realizar las medidas correspondientes, vamos a seguir en vigilias y vamos a iniciar huelgas de hambre, bloqueos, porque esto no se puede quedar aquí. No se puede quedar así. En ese sentido declaramos la guerra a Evo Morales, declaramos la guerra al Tribunal Supremo Electoral porque han desconocido el voto ciudadano, han matado la constitución política del Estado y en ese sentido vamos a seguir con las presiones y esto se va a masificar en todo el país. Hay un paro cívico también en marcha y realmente es lamentable. Están matando nuestra democracia, están matando Bolivia y en ese sentido vamos a seguir en las calles contra este dictador que se llama Evo Morales. Bien, ahí está entonces el panorama desde Puerto del Tribunal Supremo Electoral. Gran movimiento de personas de diferentes colectivos ciudadanos. Jimena, como usted observa en pantallas, las palabras han sido muy claras y ellos no están de acuerdo con esta habilitación del binomio Evo Morales y Álvaro García Linera para las elecciones 2019. El panorama desde este punto, ¿alguna consulta? Tal vez, Jimena. No, Alejandra, le pedimos que se mantenga ahí para estar informándonos si van a aparecer más personas. Hay convocatorias a través de las redes sociales, como hemos escuchado a Beto Astorga de Otra Izquierda es Posible, pero hay otros colectivos y agrupaciones ciudadanas, movimientos que han estado convocando a través de las redes sociales a que las personas acudan hasta la Plaza Baroa frente al Tribunal Supremo Electoral. Estaremos atentos en contacto permanente desde la unidad móvil, Alejandra, ¿le parece? ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! Claro que sí, Jimena, vamos a estar permanentemente en esta ubicación para mostrarle las reacciones y por supuesto mostrarle la información totalmente en vivo. Hasta un próximo contacto. Hasta un próximo contacto, compañeras. Tenemos ahí las imágenes precisamente de lo que es esta movilización, la vigilia en puertas del Tribunal Supremo Electoral. Portal de Página 7, por favor, paso a paso, la ruta de las marchas de Chulumani y Conani contra la reelección. Aman marchas que ingresarán por el norte y sur de la urbe paceña, esperan arribar antes del 8 de diciembre a la sede de gobierno. Centenares de personas integran dos movilizaciones que van desde Conani y Chulumani a la sede de gobierno, exigiendo al Tribunal Supremo Electoral que cumpla con el carácter vinculante del referéndum del 21 de febrero del 2019 e inhabilite a la dupla masista conformada por Evo Morales y Álvaro García Linera. Estamos ya en contacto telefónico con Omar Sánchez, que es el coordinador de esta movilización, la que partió de Conani. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Les saludamos. Estamos en vivo en Jaque Mate. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un saludo, Jimena. Un saludo a toda la población boliviana. Bueno, ustedes se encuentran en Vilaque en este momento. Sí, estamos en Villaque. Bueno, con las últimas noticias nos hemos puesto en una situación de emergencia, a ver que el Tribunal Supremo Electoral no ha respetado la ley, no ha respetado la Constitución política, no ha respetado el referéndum del pueblo, no ha respetado la voz de los soberanos. Estamos viendo qué actitudes vamos a tomar en este momento. Y bueno, nos vamos a hacer una reunión general y una evaluación en los próximos minutos para ver cuáles van a ser las acciones a seguir ante este atropello a la
Omar, hace algunos instantes la vigilia del Tribunal Supremo Electoral, que está precisamente en las puertas del Tribunal Supremo Electoral, los estaba convocando a todos los que están marchando desde Chulumani, a ustedes que están marchando desde Conani, para que apresuren, para que de alguna manera lleguen hasta puertas del Tribunal Supremo Electoral. En ese momento me imagino cuál debe ser el ánimo por la forma en que lo estamos escuchando hablar. Debe haber demasiado cansancio. ¿Tendrían la posibilidad de retornar inmediatamente? Exactamente, de eso se va a tratar en la reunión que vamos a tener en minutos más. Y decirle que no, el cansancio y todo no significa nada frente a esta lucha que hemos emprendido, a esta lucha contra la dictadura, contra este gobierno que quiere imponer lo que desee, que maneja todos los otros aparatos que no tienen independencia como deberían tenerlo. Pero estaremos de pie, como siempre, todas las plataformas, los ciudadanos, las instituciones que aún abrazan la democracia en Bolivia, estaremos de pie y las decisiones que tomaremos serán contundentes. Bueno, muchísimas gracias, Omar. Estaremos atentos a lo que se resuelva. En unos minutos ustedes tienen esta reunión de emergencia con todos los que están en la caminata desde Conani y por favor volveremos en un contacto telefónico en algunos minutos en función de lo que ustedes resuelvan. Muchas gracias, Omar. Muchísimas gracias a todos. Y Bolivia, llegó el momento de unirnos todos y pelear. Porque si en este momento no lo hacemos, podremos lamentarnos después. Bolivia ha dado un voto aceptado, ha lanzado una situación donde nosotros hemos dicho no a un binomio trucho y desde este momento nos ponemos en emergencia y vamos a defender ese voto del soberano. Muy bien, muchísimas gracias, Omar. Gracias. Entonces volvemos con usted en algunos minutos, dependiendo de la resolución. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Omar Sánchez es el coordinador de la movilización que partió desde Conani y bueno, estamos ya buscando contactarnos con los movilizados desde Chulumani, la marcha del TIBNIS, diferentes organizaciones sociales que también se concentró en la población de Chulumani, partió el domingo rumbo a la sede de gobierno exigiendo el respeto al voto democrático del referéndum del 2016. Hace algunos minutos el Tribunal Supremo Electoral decidió dar luz verde a la repostulación por cuarta vez a Evo Morales. Escuchamos lo que han dicho. Estamos con César Rojas, conflictólogo. A partir de ese instante le pregunto a César Rojas, obviamente muy buenas noches, gracias César por acompañarnos. Se inicia la conflictividad en el país, César. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jimena, un verdadero gusto estar nuevamente en tu programa. Probablemente lo que tenemos en este mismo instante es que se instala en nuestro país una enorme incertidumbre estratégica. No sabemos con certeza exacta si el cielo se va a cargar de nubes mucho más fuertes, sombrías y oscuras, o puede amainar esa situación, es decir, no sabemos con certeza cómo es que vaya a evolucionar a partir de esta medida y esta decisión que ha tomado el órgano electoral respecto a las movilizaciones. Probablemente la decisión ha sido tomada con un espíritu de que las movilizaciones no lleguen, no concluyan en la Plaza Baroa, generando un cordón de presión y de movilización respecto al órgano electoral. Sin embargo, una cosa son los cálculos y otra cosa son las realidades. Tampoco podemos decir con certeza exacta que la movilización vaya a cobrar más cuerpo, más masa crítica. En principio, las primeras declaraciones, en vez de mostrar desánimo y desazón, van mostrando todo lo contrario. Y por eso digo que en este exacto momento a lo que entramos es a una situación de incertidumbre estratégica sobre cómo vaya a evolucionar esta situación. Lo que con certeza vamos a tener
es que el conflicto se va a desarrollar. Lo que no sabemos es exactamente cuánta fuerza, cuánto músculo en estos días puede ir sumando de cara a la llegada acá a la ciudad de La Paz. En este momento hay diferentes sectores que están demostrando que van a luchar por el respeto al 21F, pero hay otro sector de la población que está aplaudiendo esta noticia. ¿Estamos viendo a un país polarizado? Yo diría que hay tres sectores, Jimena. Concuerdo que hay una parte de la población que seguramente ha recibido con buen espíritu esta declaratoria afín al gobierno, y en el frente de la oposición sin duda hay una sensación de rechazo, de disconformidad y probablemente de sentimiento de agravio. Sin embargo, el escenario de la oposición, que en principio jugaba, para ponerlo en términos más de una metáfora futbolística, en principio el escenario de la oposición jugaba con 11 jugadores con un solo balón, que se llamaba 21F. Con el tema de la ley de organizaciones políticas y este adelanto de la etapa electoral, se ha introducido en ese escenario un segundo balón. Y muchos partidos políticos ya se han organizado y han empezado a jugar en torno a ese balón. Y eso le ha quitado claridad estratégica a la oposición. ¿Se juega al 21F o se juega a las candidaturas? Hay muchos que en principio hablaban del 21F, que ya han empezado en esa carrera electoral, de tal manera que ha generado división, y las propias plataformas, unas se han inclinado ya por los partidos políticos en avanzar en esa carrera electoral, mientras que otras se han replegado y se han mantenido en torno al 21F. Lo que vamos a ver ahora es cuál de estas dos tendencias, de estos dos actores, van a predominar, si probablemente quienes han iniciado una carrera electoral se repliegan y se vuelven a sumar al tema del 21F, o si siguen su propio camino. De ahí es que decía también Jimena que entramos en esta incertidumbre estratégica, es decir, la oposición va a volver a jugar con todos sus jugadores en torno a un mismo balón, en torno a un mismo objetivo, o van a mantenerse ya como ha empezado en este proceso, en torno a jugadas y escenarios distintos. No lo sabemos con claridad, pero lo que sí sabemos es que los tiempos también se van a acelerar, de tal manera que en el curso de mañana y de pasado, probablemente esto que hoy día nos aparece con una cierta, con un rostro de incertidumbre, se vaya a ir aclarando y vayamos a tener una perspectiva como más diáfana sobre cómo puede evolucionar esta situación. Estamos hablando de colectivos ciudadanos, agrupaciones ciudadanas, partidos políticos de oposición. Por el otro lado, el gobierno, representados por Evo Morales y Álvaro García Linera, que tienen la luz verde para candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Pero ahí están los cocaleros del Chapare, están los cooperativistas mineros, que están como el grupo operativo que va a defender a estos candidatos. Yo siempre he creído que del conflicto se aprende, que del conflicto también sale algo positivo. Coincido contigo, Jimena. La particularidad del gobierno es que no solamente es un gobierno que tiene presencia parlamentaria y fuerza política, es un gobierno que tiene también profundas raíces sociales y una gran capacidad de responder a la movilización con una contramovilización. De tal manera que hay una movilización que ya está en curso. Vamos a ver cuánta fuerza y cuánto músculo va tomando en el curso de horas, casi sí, lo diríamos. Del otro lado vamos a ver la capacidad de reacción que tiene el gobierno y probablemente también vaya a poner una fuerza de movilización. ¿Podemos hacia adelante tener algo así como un choque de locomotoras? No lo sabemos. Eso también es parte de la incertidumbre. Lo que ciertamente veo con preocupación es que la sociedad, que ya veía con una cierta antelación de que este escenario era probable y posible de que ocurriera, no se ha preparado debidamente con los suficientes recursos para poder gestionar este proceso de conflictividad que se abre de una manera mucho más clara y contundente a partir de la fecha. Es decir,
necesitamos urgentemente construir un tercer actor que pueda hacer un trabajo de mediación entre dos actores que ya se van a encontrar probablemente en las calles. En este sentido, el defensor del pueblo no es parte de la solución, sino es parte del problema. Lamentablemente la Iglesia, y hago la referencia al defensor del pueblo, Jimena, porque en coyunturas pasadas había jugado un rol de mediador muy importante. Pero hoy día es más parte del problema que de la solución. En el caso de la Iglesia Católica también se ha convertido, a partir de las declaraciones de muchos de sus máximos exponentes, también en parte del problema que de la solución. Con lo cual nos quedamos bastante desguarnecidos como sociedad para encontrar un tercero que pudiera acercar a las partes en una salida que no sea la del choque, la de la confrontación y la medición de fuerzas. Porque lo que vamos a ver es, sin duda, nuevamente la recurrencia a un patrón que ha estado presente de una manera consistente a lo largo de nuestros ciclos de conflictividad del 2000 a la fecha, y es que los actores no dirimen sus conflictos en función a la legitimidad o a la legalidad, sino a la medición de fuerzas. Se impone a aquel que tiene mayor capacidad de movilización y de doblegar al otro actor, y en función a esto es que se toman las resoluciones y las decisiones. Lo hemos visto con el caso de los médicos, lo hemos visto con el gasolinazo, lo hemos visto con la novena movilización del TIPNIS, pero también con la 10ª. Es decir, no es ni la legitimidad ni la legalidad la que van dirimiendo los conflictos, sino la medición de fuerzas. Y la medición de fuerzas, cuando eleva la temperatura, nos puede llevar a un escenario de confrontación violenta. De tal manera que ahí estamos careciendo de ese tercer actor que pueda hacer un rol. Yo creo aquí que hay un actor que ha permanecido expectante, cauteloso, pero que probablemente vamos a necesitar que levante la cabeza pronto y rápido, y estoy hablando del Programa de Naciones Unidas. Un tercer actor que tiene una neutralidad y en principio define su participación y su compromiso con el país con una neutralidad activa. Y vamos a necesitar que esa neutralidad se active pronto y ya, de tal manera que nos pudiera ofrecer un tercer actor alguna hoja de ruta para una salida en esta coyuntura a la que hemos entrado de manera anticipada. Se esperaba que fuera dentro de 2 días, pero ahora estamos ya dentro de ese escenario y necesitamos que hayan un tercer actor si no queremos que esta incertidumbre estratégica se nos vaya aclarando en un patrón que puede funcionar en términos de medición de fuerzas, y probablemente ahí no iríamos a un escenario donde ambos actores van a ganar, sino donde uno va a tratar de doblegar y vencer al otro. Cuando son 2 actores y tiene que ingresar un tercero para tratar de mediar en este posible conflicto, tiene que haber la aceptación de ambas partes. ¿Tú crees, César, que el gobierno, después de esta determinación del Tribunal Supremo Electoral, va a aceptar un tercer mediador, tomando en cuenta que ellos ya han demostrado tener el poder político, el poder económico, el poder de la fuerza, el poder de la justicia? Vamos a ver también del otro lado, si tomáramos esta reflexión que tú haces, respecto al gasolinazo hubiéramos dicho que el gobierno se iba a imponer. Y fue justo en Navidad. Y fue justo en Navidad, y la movilización, en vez de aplacar, tomó más bríos y fue adelante. Lo mismo ha sucedido con el caso de los médicos. Sí, hubiéramos pensado que los recursos de poder del gobierno eran mucho más grandes y que iban a aplacar a los médicos, pero resultó de otra manera. De tal manera que a veces el conflicto se arma y también tenemos un patrón que nos ha sido salvador en muchos momentos conflictivos, y es ese síndrome del abismo que tenemos los bolivianos. Hacemos esa medición de fuerzas, entramos a ese choque, pero luego nos damos cuenta que de seguir ese comportamiento, ambos actores se pueden desbarrancar. Y precisamente para eso es que necesitamos activar de una manera pronta que un tercer actor empiece a tener una visión del escenario, haga una prospectiva y vaya presentando algunas hojas de ruta para encontrar una salida, en principio, mejor una solución pactada y consensuada, de tal manera que volvamos a restablecer una situación de relativa estabilidad.
porque de lo contrario estamos en un conflicto de metas incompatibles, donde ambos actores van a ir adelante, van a hacer la medición de fuerzas, y ciertamente de cara a unas navidades que ya nos vienen en pocas semanas, Bolivia entraría a un escenario que en principio presenta un rostro lo contrario a lo que esperaríamos para unas fiestas de fin de Navidad y de principios de un nuevo año. Vos has citado dos conflictos que se dieron en la época de Navidad. En algún momento se decía, la gente en la época de Navidad está más ocupada en sus compras, está ocupada en sus vacaciones, está con la mente en otras cosas. Pero con dos de los casos que tú has manifestado, resulta que la población no estaba así, no estaba tan cómoda, no se quedó en su sitio de confort. Tomando en cuenta las encuestas recientes, Evo Morales debajo, Carlos Mesa subiendo, ¿puede motivar de alguna manera al gobierno buscar un acercamiento? Porque esto le puede jugar también en contra. Sin duda se presenta un escenario, como te digo, donde no están claros los costos y beneficios que los actores pueden tener respecto de cada quien. Ahora, el otro tema es, no solamente con el 21F está el tema de la democracia, algo que se ha ido dilucidando en estas semanas es que ya hay un tema de disputa por el poder. No es lo mismo para la oposición tenerlo a Evo Morales como contendiente que no tenerlo a Evo Morales, con lo cual las posibilidades de alternancia y de recambio del poder se hacen mucho más expeditos. Y eso reordenaría notablemente el campo de la oposición. De tal manera que también, como parte del análisis, Jimena, en principio, ya te digo, aparecía como que todas estas movilizaciones iban en pos de fortalecer, de respaldar una cultura democrática, un respeto al Estado de Derecho, pero ahora estamos viendo que detrás de eso también hay intereses que tienen que ver con el juego y la alternancia del poder, con lo cual la disputa en esta coyuntura se hace todavía más cruda, se recarga, porque no solamente está el tema de principios y convicciones, está el tema del poder, y esto por supuesto enguerrilla a los actores de una manera mucho más severa, y por eso es que a mí me preocupa notablemente que la sociedad esté tan poco preparada y tampoco resguardada con ese tercero que debería desde la sociedad aparecer para poder encontrar a estas partes y podamos evitar esa medición de fuerzas. En este momento en la Asamblea Legislativa Plurinacional están con la elección de los 6 vocales. Se han dado situaciones también muy fuertes cuando han estado. En este momento estamos ya en vivo desde la Asamblea Legislativa Plurinacional con la designación de los 6 vocales, opositores que han estado rompiendo los sobres de sus votos. Bueno, antes de ponerlos al ánfora, pero estamos en este momento con un poquito, por favor, del audio ambiente. Pero no sé si voy a hacer esto o ya no. Es que desde que se está haciendo no sé qué son pero a ver, preguntamos, claro, me voy de aquí o voy a trabajo. No sé si contestar. Mamá, porque esto me queda hecho. Hay hablado este varón con 104 votos. 148, 104 votos, la 99 necesitaba. Es la chanfata. Bueno, en este momento la Asamblea Legislativa elige a los 6 vocales del Tribunal Supremo Electoral. Con la reciente determinación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, ¿cuánto es la confiabilidad del ciudadano con relación a estos temas? Porque todo apunta a que se van a dar elecciones, pero la credibilidad que significa legitimidad del árbitro en este aspecto. Yo creo que la situación del órgano electoral es muy delicada, Jimena. En principio había una mirada entrecomillada respecto al órgano electoral. Vinieron las dos renuncias, la primera de Exeni, luego de la presidenta,
Uriona, y había una mirada mucho más suspicaz sobre lo que iba a suceder de esto. Ahora creo que ya con la decisión que ha tomado el órgano electoral podemos entender mejor a qué se han debido esas renuncias, y es que probablemente quienes han dejado los cargos no querían hacerse responsables de esta decisión que ya se venía fermentando. De tal manera que eso mismo ya demuestra un órgano electoral que no está funcionando como el fiel de la balanza, sino que ha tomado una inclinación. Y sin duda también esto para los competidores que han empezado en la carrera política no les da una buena señal de confiabilidad sobre el escenario que vayan a encontrar respecto a la competencia electoral misma. Estamos hablando de legalidad, de legitimidad. En el caso de Evo Morales, Álvaro García Linera, por las observaciones al artículo 168 de la Constitución Política del Estado, pero también estamos hablando de legitimidad e institucionalidad del órgano electoral plurinacional. En este momento la población, la gente, debe estar como que saliendo de una situación en la que no estaba preparada. Tal vez para el sábado estaba esperando un paro cívico el 6. En algunos casos, igual, sí o sí, tiene uno que acudir a las urnas. Dos elementos, Jimena. Uno primero es que esperábamos el veredicto el 8. El 8. Lo segundo, hubiéramos esperado una habilitación fundamentada, mínimamente. Lo que hemos tenido es simplemente una información sobre qué binomios están habilitados, pero detrás no tenemos ninguna fundamentación que diga, bueno, respecto a esto que se ha estado hablando, nosotros hemos visto en el ordenamiento jurídico lo que fuera la siguiente fundamentación para amparar lo que nosotros. Simplemente hemos tenido una información, tal vez venga el día de mañana, pero en principio la mesa se nos queda un poco coja. Y sin duda esto afecta a la legitimidad del órgano electoral. Finalmente, César, en el caso de Evo Morales, Álvaro García Linera y todos sus seguidores del movimiento al socialismo, ¿este es un momento para festejar? Porque esta decisión del Tribunal Supremo Electoral puede tener un fuerte efecto boomerang en materia estratégica, en materia política. Lo que decíamos, Jimena, estamos en un momento de una incertidumbre estratégica. No sabemos si esta decisión va a frenar la movilización, la va a desmovilizar, la va a desmotivar, o por el contrario, como sucedió en el caso de la 9ª movilización del TIPNIS, esa era la intención, pero lejos de deslegitimarla y desmovilizarla, la acaba legitimando, movilizando, y precisamente el escenario que se trataba de evitar, que los tipnianos al llegar a La Paz encuentren este recibimiento multitudinario, eso era lo que se esperaba evitar, es lo que precisamente se acaba de generar. Entonces, ya te digo, creo que vamos a vivir horas intensas donde paulatinamente los niveles de incertidumbre se nos van a ir reduciendo, de tal manera que vamos a ver el escenario de una manera un poco más despejada. Pero ya te digo, como conflictólogo, a mí me preocupa enormemente este sentimiento de orfandad respecto a instituciones que de sobrecalentarse nuestra sociedad, de sobrecalentarse nuestra política, puedan poner paños fríos y puedan reencontrar a los actores. Y como te decía en este primer repaso, veo que esos 3 mediadores que habían tenido un rol en nuestra historia importante, los 3 casi están descalificados, y por eso es que señalaba hacia Naciones Unidas como un probable actor que debe prepararse para intervenir en una situación. Y por otra parte, Jimena, no nos olvidemos que, por ejemplo, en ese conflicto tan intenso y en ese momento de polarización, UNASUR jugó un rol muy importante. Hoy en día UNASUR está en un proceso de desarme, de tal manera que si miramos también afuera, no encontramos una institucionalidad que pudiera acompañar un proceso de sobrecalentamiento social. Muchas gracias, César, muchas gracias por acompañarnos. Con César Rojas, conflictólogo, hemos recibido prácticamente juntos acá con todo el equipo de producción la decisión del Tribunal Supremo Electoral, incertidumbre estratégica
es algo que tú has manejado. Una cosa son los cálculos, otra las realidades. Y bueno, a la espera de que se pueda armar también alguna posibilidad de que alguna institución pueda poner paños fríos a todas las decisiones que se puedan tomar a partir de este instante. Gracias, César. Apreciamos muchísimo tu presencia esta noche. Gracias a ti, Jimena. Un gusto nuevamente estar en tu programa. Gracias. Vámonos a la pausa, por favor. Enseguida regresamos con todas las menciones, con todos los consejos que le damos desde este programa. Por favor, si tenemos la apertura de todo lo que es nuestro set, estamos ya con esta maravilla que nos ha presentado Selecta. Agradecemos a la decoradora Cintia Monroy, que prácticamente nosotros le dimos la idea de lo que queríamos, enviamos fotografías y ella nos preparó toda esta maravilla con todos los productos y elementos de Selecta. Ya lo sabe, prepare su ambiente navideño solamente con